están? Nueva jornada informativa en CNC Matinal. Hoy tendremos todos los detalles sobre la presentación del fiscal de la Nación ante la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana y los preparativos para recibir al presidente de la Asamblea Popular Nacional del Congreso chino este viernes 21, pero eso será más adelante. Ahora los invito a ver los titulares del día. Presidente de la Asamblea Popular Nacional China será recibido este viernes por representación nacional en sesión solemne. Visita oficial tiene como objetivo fortalecer relaciones bilaterales. Fiscal de la Nación confirmó investigación interna a varios fiscales por estar involucrados en caso Orellana. En tanto, presidente del Poder Judicial aseguró que proceso a Orellana durará 2 años. Comisión que investigará al prófugo Martín Belaún del Ocio quedaría conformada este jueves. Congresistas opinaron que este grupo de trabajo debería ser multipartidario. Primer vicepresidente del Parlamento pidió dejar de lado temas mediáticos para abocarse a la agenda del legislativo que tiene que ver principalmente con educación y salud. Caficultores y arroceros de región San Martín demandaron apoyo financiero y capacitación para enfrentar plagas que afectan sus cultivos. Fue en audiencia pública realizada en Tarapoto. Bien, iniciamos contándoles que la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, entregará este viernes 21 la medalla de honor del Parlamento al presidente de la Asamblea Popular Nacional del Congreso chino, quien realiza una visita oficial a nuestro país a fin de afianzar nuestras relaciones bilaterales. Veamos. Al conmemorarse el 165 aniversario de la inmigración china al Perú, el presidente de la Asamblea Popular Nacional del Congreso chino, Zhang Dejiang, llegará al Perú esta semana y se reunirá con su par, la titular del Legislativo, Ana María Solórzano, con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales Perú-China a través de sus parlamentos. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, le entregará la medalla de honor del primer poder del Estado en una sesión solemne que se realizará este viernes 21 de noviembre a las 10 de la mañana en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Cabe recordar que el presidente de la República, Ollanta Humala, se reunió hace unos días en Beijing con el titular del Congreso chino y subrayó que su visita es un honor para el Perú. Pero además, durante su gira por Asia, el jefe del Estado firmó 7 convenios y se acordó iniciar estudios para el corredor ferroviario bioceánico Perú-Brasil. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Cambiando de tema, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, informó que el organismo de control de su institución abrió investigación a los fiscales que tuvieron en sus manos denuncias contra Rodolfo Orellana y no hicieron nada al respecto. Fue durante su presentación ante la comisión que investiga a este empresario. Tenemos la nota. En la parte de la sesión que fue pública, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, explicó las medidas administrativas y disciplinarias que efectúa el ente de control interno para el mejoramiento de la labor que realizan los fiscales, especialmente en las investigaciones seguidas contra la red de corrupción de Rodolfo Orellana. No quisiera dar nombres, porque eso sí es comprometer un poco las investigaciones que se están realizando. Pero para que se realice esta investigación, que ha terminado con detenciones y capturas, ha tenido que sacarse fiscales. Algunos están siendo investigados y recién con personas que reunían el perfil, en todos los aspectos me refiero, es que se ha podido dar inicio, gracias a esas decisiones que se tomó como fiscal de la Nación, a los casos que estamos viendo ahora. Precisó que los fiscales que no dieron resultados oportunos en sus investigaciones son actualmente investigados por la Fiscalía de Control Interno. Informó que la investigación a la presunta red criminal de Rodolfo Orellana, alias El Gordo, es un megaproceso y añadió que ha recibido 50 pedidos para levantar el secreto bancario de los integrantes de la supuesta mafia. Esto va creciendo cada vez más, se va involucrando a otras personas, pero siempre con ponderación. Acá no se trata de una persecución donde tampoco se puede pedir orden de captura para todo el mundo. Lo que primero se tiene que discriminar cuál ha sido la participación de esa persona, darle todo el derecho a que se defienda y después hacer un pedido de prisión preventiva. De igual forma, el fiscal de la Nación aclaró que por el momento no se ha considerado a Rodolfo Orellana en la investigación que se le sigue al expresidente regional de Ancash, César Álvarez.
Ramos Heredia concurrió acompañado de la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, Marita Barreto, quien pidió que las respuestas a los congresistas miembros del grupo de trabajo sean en una sesión reservada, solicitud que fue admitida. De otro lado, el titular de la comisión, Vicente Ceballos, adelantó que se está coordinando con el INPE para que el grupo de parlamentarios se traslade y tome las declaraciones de Benedicto Jiménez el próximo miércoles 26 de este mes. Informó Central de Noticias del Congreso. Sobre este mismo tema, el titular del Poder Judicial, Enrique Mendoza, indicó que el proceso contra Rodolfo Orellana y los integrantes de su organización durarán 2 años. Veamos parte de la conferencia de prensa que ofreció luego de reunirse con el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguro. Yo estimaba que siendo un proceso complejo, con tantos procesados de por medio, 1 año no iba a durar, estaba entre 1 a 2 años, pero ese es un pronóstico bastante relativo, es un estimado, no puedo asegurarle. Perdón, yo quisiera mencionar que la Sala Nacional tiene procedimientos, felizmente, y herramientas más rápidas para proceder. Lamentablemente, en Lima es un centro, un lugar, una región que no tiene el nuevo modelo procesal penal, porque lo contrario podría decirles en 7 meses sale la primera sentencia. No vamos a hacer ninguna persecución, ni linchamiento, ni nada, en eso sí, sino vamos a proceder a aplicar la normativa que corresponde a un juicio penal. Vamos con otras informaciones. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que la red de Rodolfo Orellana se consolidó en el gobierno aprista. Esta afirmación tuvo una rápida respuesta de su colega Javier Velázquez Quesquén, quien lo retó a que dé nombres. Escuchemos lo que dijeron los legisladores. Es un tema que hay que investigar, ¿no? Pero lo cierto es que la mafia es una mafia que empieza a organizarse a partir del año 99, hace más o menos 15 años, quizás algo menos o algo más, pero se sabe que la primera denuncia que recibe es el año 99 de parte de un notario, donde había falsificado algunos documentos. Y luego ha seguido creciendo, pero el crecimiento importante de la mafia, sobre todo al apropiarse bienes del Estado, es durante el gobierno anterior, el gobierno aprista. De tal manera que es un tema que habría que investigar porque los personajes importantes, Orellana, Benedicto Jiménez, han estado muy vinculados al APRA, han sido candidatos del APRA en la municipalidad. Que se investigue, que se profundice. Nadie se muestra responsable o se puede eludir una responsabilidad. Que se determine y se investigue. Y si el congresista sabe los nombres, debe decirlos. ¿Y cuál es el hecho que puede conectar a este señor? Lo único que le diré, que en el caso de la bancada, Mauricio Mulder, Luciana León y los 4 que somos, negamos categóricamente conocer a esa persona. 7:40 de la mañana les contamos que la comisión que investigará al empresario Martín Belaúnde Locio quedaría conformada este jueves. Así lo manifestaron congresistas de diversas bancadas, quienes además opinaron que este grupo de trabajo debería ser multipartidario. Tenemos los detalles. Este jueves, en la sesión del Pleno, se nombraría a los integrantes de la comisión multipartidaria que investigará los negocios del prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. Así lo indicó el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. A la conformación y la aprobación tiene que hacer el Pleno. Así que yo creo que el jueves debe estar ya totalmente constituida la comisión y el viernes podría instalarse. Por su parte, el congresista nacionalista Sergio Tejada manifestó que aún su bancada no se ha reunido para ver quién los representará en la comisión investigadora, pues primero verán su composición de acuerdo al reglamento del Congreso. Hasta donde yo sé no está establecida la composición. Habrá que ver primero la composición de acuerdo al reglamento, siguiendo los criterios de pluralidad, proporcionalidad y después se verá con quién se participa. Tejada indicó también que una vez que se instale la comisión se debe investigar todos los contratos irregulares que hubiera tenido el prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. Creo que tiene que verse todos los contratos y los contratos que hayan sido irregulares
tienen que determinarse para que se establezcan las responsabilidades del caso. El congresista Alberto Beingolea refirió que esta comisión investigadora debe ser multipartidaria y todas las bancadas deberían estar representadas. ¿Cómo debería ser? Debería ser multipartidaria. Debería dejarse de lado los criterios de proporcionalidad que ya se han dejado de lado en otras oportunidades, efectos que todas las representaciones o que todas las bancadas tengan alguna participación y algún representante. Para el congresista Javier Velázquez, la bancada de Fuerza Popular tendría que presidir esta comisión y anunció que su representante será el congresista Mauricio Mulder Bedoya. Tiene que ser un miembro de la oposición. Y creo que por principio le corresponde a la bancada de oposición que tiene más número de congresistas. Por supuesto, les corresponde a ellos. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Bien, en otras noticias, el congresista Hugo Carrillo invitó a conocer Andaimarca, centro poblado huancabelicano que logró su distritalización en octubre pasado, luego que el Pleno del Congreso aprobara un proyecto de ley. Y en ese sentido, el legislador también resaltó el presupuesto asignado al BRAIN. Veamos. 1.700 millones de soles destinará el Ejecutivo al Valle del Río, Apurímac, Ene y Mantaro en el presupuesto del año 2015. El cual servirá para dotar de infraestructura básica a muchos pueblos de esta zona. El congresista Hugo Carrillo explicó la importancia de este desembolso en esta zona del país. Para erradicar la mosca de la fruta, para hacer que cultivemos café, para hacer que cultivemos cacao, para que se construyan las vías, para hacer vías asfaltadas. No nos contentemos solamente con la carretera Quinoa-San Francisco hasta Pichari. Hagamos que, por ejemplo, haya conexión de Pichari hacia Quillabamba. Precisamente por su ubicación estratégica en la zona del BRAIN, el gobierno elevó a la categoría de distrito al centro poblado de Andaimarca, que hoy conmemora 76 años de creación, razón por la que el congresista Carrillo promovió el tercer festival turístico de Andaimarca Vive. Podemos discutir proyectos de ley que tienen que ver con infraestructura, con nuestra educación, con diversos temas, pero una ley de distritalización es una ley que no podrá ser borrada, es una ley que construye. Carrillo explicó además que con la reciente ley aprobada que convierte a Andaimarca en distrito se podrá hacer obras importantes y de trascendencia para el beneficio de su población. 2.177 centros poblados en el país. Esos centros poblados no tienen recursos. En genérico, más o menos se les entrega entre 200 y 300 soles mensuales a esos centros poblados. Los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre, Andaimarca estará de fiesta. Se espera recibir a turistas nacionales y extranjeros. Y luego de esta conferencia, el congresista Hugo Carrillo conversó con nosotros y nos dio mayores detalles sobre la importancia de la ley de distritalización, por lo que más de 2.000 centros poblados esperan pues sean elevados a esta categoría, sencillamente porque la asignación de recursos les pueda permitir alcanzar mayor desarrollo. Escuchemos. Una fecha muy importante para Andaimarca, no solo por estos 76 años, sino también por haber logrado esta mención de la distritalización, teniendo así mayores recursos para su desarrollo. Es un día absolutamente histórico. En nuestros pueblos dicen, por fin han hecho la ley más importante de nuestra historia. Podemos discutir proyectos de ley que tienen que ver con infraestructura, con nuestra educación, con diversos temas, pero una ley de distritalización es una ley que no podrá ser borrada, es una ley que construye, es una ley sobre la cual, es un cimiento sobre el cual construiremos nuestra futura historia, construiremos el desarrollo de nuestros niños, la educación de nuestros niños, nuestro futuro, en fin. ¿Qué beneficios realmente va a poder gozar ahora como distrito que antes de repente no podía contar porque no contaba con el tema de la distritalización? A ver, siendo lugares tan importantes, hay 2.177 centros poblados en el país. Esos centros poblados no tienen recursos. La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 133, si mal no recuerdo, dice que esos centros poblados deben recibir algún recurso de su municipalidad provincial. No dice cuánto, no dice qué porcentaje. Entonces, en genérico, más o menos se les entrega entre 200 y 300 soles mensuales a esos centros poblados. ¿Qué se puede hacer con 300 soles? Si tenemos alguna amistad con el señor alcalde, recibiremos 1.000. ¿Qué podemos hacer con 1.000 soles? Planear tal vez, tener un almuercito tal vez, o construir una infraestructura, construir un plan. No se puede. Entonces no nos engañemos, no es posible construir país desde esos cimientos, con ese tipo de recursos. Por eso es que estamos haciendo todos los esfuerzos
el presidente Ollanta Humala, el gobierno nacionalista, está tratando de hacer entender al país que es necesario que se doten de recursos, sobre todo a los pueblos que están en la zona del Braem. Precisamente para el presupuesto del año 2015 se han aprobado 1.700 millones de soles para esta zona en busca también de la pacificación. Claro, la distritalización de Andaimarca y de Quichuas tiene ese marco. Es que el Braem es un territorio de 78.000 kilómetros cuadrados, tan grande como el territorio que hemos recuperado en nuestras costas sureñas, tan grande como Costa Rica y Panamá juntos, tan grande como 2 veces Dinamarca o 2 veces Bélgica. Ese es ese territorio. Podemos darnos el lujo de no acercar nuestra economía a ese tipo de territorio. Oiga, y no estamos hablando, ¿no es cierto?, de territorio agreste, no, estamos hablando de un territorio ubérrimo, con ingentes recursos, capaz de producir 50.000 cosas, con hidroeléctricas, con condiciones que no se engarzan con la economía nacional. Entonces no podemos darnos ese lujo. Es como lo que ocurre con la carne de alpaca, ¿no? ¡Ay, qué fea la carne de alpaca! Sí, tiene proteínas, pero no. Dicen, ¿qué tal sabe la carne de alpaca? Oiga, ¿qué? Nos estamos preguntando qué tal sabe la carne de alpaca cuando en realidad el país es deficitario en proteínas. ¿Qué nos está pasando? Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos una zona que ya miles de países quisieran tener ese territorio, con una capacidad de producción enorme, con una cultura fulgurante, enorme, fuerte. Hay que integrarla a nuestra economía. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Invertir 1.700 millones. Por si acaso, eso no es suficiente todavía, pero es absolutamente importante. Es histórico que en esa región tengamos una inversión de 1.700 millones. ¿Para qué? Para construir carreteras, para construir vías, para hacer que se genere valor agregado a nuestra producción, para que hablemos de verdad. Nuestros productos tienen que tener valor agregado. Nuestros productos tienen que engarzarse con la economía realmente existente. Porque, ¿qué decimos? Sustitución de cultivos, que arrasen con la coca y que pongan otros cultivos. Bueno, producimos otros cultivos. ¿Qué hay? Fruta. ¿Sabe qué? Está prohibido que venga la fruta del Braem a Lima. ¿Por qué razón? Porque dice que hay una enfermedad, hay una mosca de la fruta y no permite. SENASA no permite que venga esa fruta. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de nada si no invertimos. Esos 700 millones, 1.700 millones seguramente van a servir, por ejemplo, para erradicar la mosca de la fruta, para hacer que cultivemos café, para hacer que cultivemos cacao, para que se construyan las vías, para hacer vías asfaltadas. No nos contentemos solamente con la carretera Quinoa-San Francisco hasta Pichari. Hagamos que, por ejemplo, haya conexión de Pichari hacia Quillabamba. Aperturemos. La comunicación es absolutamente importante. Comprar los productos es absolutamente importante. Si no, no erradicamos nada. Por eso tenemos que felicitarnos y agradecer la decisión del gobierno de invertir 1.700 millones y hacer que todos nosotros conozcamos el Braem, las potencialidades del Braem. ¿Sabe qué? Por ejemplo, en el Braem está el núcleo de la cultura quechua, lo más importante. Está exactamente en el Braem, está engarzada la cultura de nuestro país. Asháningas y quechuas juntos, todos nosotros bailando, ¿no es cierto?, señalándole al país el camino, el derrotero. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Andaimarca. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio, sepa cómo puede acceder a los diferentes beneficios de los martes democráticos. Si te interesa participar en debates en los que se discutan temas de interés público y nacional, el Congreso de la República pone a tu disposición, totalmente gratis, el programa Martes Democrático. Gracias a este ciclo de conferencias y seminarios, los ciudadanos pueden capacitarse, escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de congresistas, de destacados intelectuales y de especialistas en diversos temas, quienes aportan sus conocimientos y experiencias en debates abiertos al público en general. Seguridad, salud, economía, educación son algunos de los temas tratados en este programa, que de manera pluralista permite a los ciudadanos que quieran participar exponer su opinión. Para participar debes ingresar al portal del Congreso de la República, Participación Ciudadana y Talleres Participativos. Elige la opción Martes Democrático y luego Inscripciones en línea.
Llena la ficha con tus datos, imprime la confirmación y preséntala junto con tu DNI el día de la conferencia. También puedes escribir un correo a talleres@congreso.gov.pe o acércate a Girón Guayaga 358, primer piso, oficina 304 en el Cercado de Lima. Para cualquier consulta, puedes llamar al teléfono 311-7777, anexos 3108 o 7705. No dejes pasar la oportunidad de hacer escuchar tu opinión sobre los temas que rigen los destinos de nuestro país. Y recuerda que tu participación fortalece la democracia. Y a esta hora de la mañana tenemos ya la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. La Comisión de Constitución debatirá el proyecto de ley que plantea la obligación de actualizar la dirección del domicilio en el DNI. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. No se muevan, regresamos con más información. Antes los dejamos con la agenda legislativa. En punto de la mañana, amigos, es momento de presentar los titulares del martes 18 de noviembre. Presidente de la Asamblea Popular Nacional China será recibido este viernes por representación nacional en sesión solemne. Visita oficial tiene como objetivo fortalecer relaciones bilaterales. Fiscal de la Nación confirmó investigación interna a varios fiscales por estar involucrados en caso Orellana. En tanto, presidente del Poder Judicial aseguró que proceso a Orellana durará 2 años. Comisión que investigará al prófugo Martín Belaúnde Locio quedaría conformada este jueves. Congresistas opinaron que este grupo de trabajo debería ser multipartidario. Primer vicepresidente del Parlamento pidió dejar de lado temas mediáticos para abocarse a la agenda del legislativo que tiene que ver principalmente con educación y salud. Caficultores y arroceros de región San Martín demandaron apoyo financiero y capacitación para enfrentar plagas que afectan sus cultivos. Fue en audiencia pública realizada en Tarapoto. El primer vicepresidente del Parlamento, Modesto Julca, pidió dejar de lado los temas mediáticos y trabajar en la agenda priorizada que tiene el legislativo. Dijo que están pendientes de debate y aprobación temas sobre educación y salud que favorecerán a miles de peruanos. Escuchemos. Tenemos una agenda muy importante que tenemos que trabajar, no solo en el Congreso, sino también en el Ejecutivo. Y creo que por ahí la propuesta, repito, este tema educativo, la experiencia de Moquegua, por ejemplo, debemos difundirla. O sea, cómo
y el Perú creo que en ese sentido tiene muchas posibilidades de poder, como se ha planteado, ir y desarrollar a un país de primer mundo, que es lo que todos tenemos que hacer. Para eso la agenda es básicamente ahora trabajar los temas que tenemos pendientes. Yo lo que creo es que hay que priorizar en debatir la agenda del Parlamento, la agenda del Ejecutivo, la ley de presupuesto y la propuesta de llevar al país a un primer mundo en el que la educación debe ser la base del desarrollo. Vamos con más información. El congresista Vicente Ceballos recomendó dotar de facultades permanentes a la Comisión de Fiscalización a fin de que sus esfuerzos de control sean más productivos. También pidió un mayor control gubernamental para combatir la corrupción. Tenemos la nota. Una mesa de partes única o módulo único de recepción de denuncias propuso crear el congresista Vicente Ceballos en el curso sobre control gubernamental y responsabilidad en la gestión pública al desarrollar el tema Función de Fiscalización en el Congreso de la República. El evento fue inaugurado por la tercera vicepresidenta del Parlamento, Esther Capuñay, quien indicó que se trata de apoyar a los funcionarios para hacer una gestión transparente. Todos somos testigos que las instituciones del Estado están siendo vulneradas por actos de corrupción institucionalizadas y existe una falta de transparencia en la gestión pública. Esta es la razón principal por la que la Oficina de Apoyo de la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales del Congreso de la República. Los exponentes representantes de la Contraloría General de la República, de la Universidad San Martín de Porres y de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales coincidieron en señalar que se deben fortalecer los sistemas internos de control y las capacidades técnico-formativas. También consideraron necesario dotar de mayores recursos humanos, presupuestales y logísticos a las entidades que tienen que afrontar esa responsabilidad, como las oficinas descentralizadas de la Procuraduría Pública Anticorrupción. Informó Central de Noticias del Congreso. Ayer el congresista Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que la red de Rodolfo Orellana se consolidó en el gobierno aprista. Esta afirmación tuvo una rápida respuesta de su colega Javier Velázquez Quesquén, quien lo retó a que dé nombres. Escuchemos lo que dijeron los legisladores. Es un tema que hay que investigar, ¿no? Pero lo cierto es que la mafia es una mafia que empieza a organizarse a partir del año 99, hace más o menos 15 años, quizás algo menos o algo más, pero se sabe que la primera denuncia que recibe es el año 99 de parte de un notario, donde había falsificado algunos documentos. Y luego ha seguido creciendo, pero el crecimiento importante de la mafia, sobre todo al apropiarse bienes del Estado, es durante el gobierno anterior, el gobierno aprista. De tal manera que es un tema que habría que investigar, porque los personajes importantes, Orellana, Benedicto Jiménez, han estado muy vinculados al APRA, han sido candidatos del APRA en la municipalidad. Que se investigue, que se profundice. Nadie se muestra responsable o se puede eludir una responsabilidad. Que se determine y se investigue. Y si el congresista sabe los nombres, debe decirlos. ¿Y cuál es el hecho que puede conectar a este señor? Lo único que le diré, que en el caso de la bancada, Mauricio Mulder, Luciana León y los cuatro que somos, negamos categóricamente conocer a esa persona. 8:04 de la mañana les contamos que la comisión que investigará al empresario Martín Belaúnde Locio quedaría conformada este jueves. Así lo manifestaron los congresistas de las diversas bancadas, quienes además opinaron que este grupo de trabajo debería ser multipartidario. Tenemos los detalles. Este jueves, en la sesión del Pleno, se nombraría a los integrantes de la comisión multipartidaria que investigará los negocios del prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. Así lo indicó el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. A la conformación y la aprobación tiene que hacer el Pleno. Así que yo creo que el jueves debe estar ya totalmente constituida la comisión y el viernes podría instalarse. Por su parte, el congresista nacionalista Sergio Tejada manifestó que aún su bancada no se ha reunido para ver quién los representará en la comisión investigadora, pues primero verán su composición de acuerdo al reglamento del Congreso. Hasta donde yo sé, no está establecida la composición. Habrá que ver primero la composición de acuerdo al reglamento, siguiendo los criterios de pluralidad, proporcionalidad, y después se verá
con quién se participa. Tejada indicó también que una vez que se instale la comisión, se debe investigar todos los contratos irregulares que hubiera tenido el prófugo empresario Martín Belaúnde Locio. Creo que tiene que verse todos los contratos, y los contratos que hayan sido irregulares tienen que determinarse para que se establezcan las responsabilidades del caso. El congresista Alberto Beingolea refirió que esta comisión investigadora debe ser multipartidaria y todas las bancadas deberían estar representadas. ¿Cómo debiera ser? Debería ser multipartidaria. Debiera dejarse de lado los criterios de proporcionalidad que ya se han dejado de lado en otras oportunidades, efectos que todas las representaciones o que todas las bancadas tengan alguna participación y algún representante. Para el congresista Javier Velázquez, la bancada de Fuerza Popular tendría que presidir esta comisión y anunció que su representante será el congresista Mauricio Mulder Bedoya. Tiene que ser un miembro de la oposición. Y creo que por principio le corresponde a la bancada de oposición que tiene más número de congresistas. Por supuesto, les corresponde a ellos. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Cambiando de tema, el primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, exhortó a los alcaldes electos a prepararse, a armar un buen equipo de trabajo con el propósito de realizar una gestión exitosa. Fue durante la clausura de un seminario nacional en el que participaron los nuevos alcaldes de diversas regiones del país. Veamos los detalles. Modesto Julca dijo a las autoridades electas presentes que asumen su gestión en una coyuntura de mucha expectativa en la que la ciudadanía exige resultados inmediatos, pero sobre todo con transparencia. En ese escenario, el vicepresidente del Parlamento exhortó a burgomaestres y funcionarios a dar continuidad a los proyectos iniciados por la anterior gestión, a lograr un trabajo consensuado y armar un buen equipo de trabajo profesional y a dejar de lado a los ayayeros. Hay cosas buenas, las cosas buenas tienen que continuarse, hay que fortalecer, y las cosas malas hay que cortarlas de raíz. Y si hay que denunciar algo, lo tienen que hacer. Fue al clausurar el Seminario Nacional, la transferencia y la gestión municipal y los primeros 100 días de gobierno, promovido por la Escuela Mayor de Gestión Municipal, que lidera el exalcalde del distrito de Villa El Salvador, Michel Azcueta, en coordinación con la Universidad Científica del Sur. Azcueta manifestó su satisfacción por la gran acogida del evento. Refirió que el objetivo del seminario era brindar a las nuevas autoridades y funcionarios las capacidades necesarias para una transferencia efectiva, ordenada y transparente de una gestión a otra. Ha sobrepasado el número de alcaldes, de regidores que esperábamos, de 18 regiones del país, y sobre todo con el ánimo de iniciar el 1 de enero gestiones que cambien la imagen y la práctica, no solamente la imagen, sino sobre todo la práctica eficaz de gestiones democráticas, transparentes, modernas. Participó en la reunión el congresista Manuel Dagmer, presidente de la Comisión de Descentralización del Parlamento, quien exhortó a los presentes a reconocer que fueron elegidos por voluntad popular y que el pueblo exige honestidad y defender sus derechos. Los alcaldes tienen que aprender un enredo que ahora es bien complicado, porque tiene que ser aprendido desde el punto de vista técnico-administrativo, pero sobre todo tienen que reconocer que son elegidos por la voluntad de sus pueblos, que les exige en primer lugar honestidad y luego que defiendan adecuadamente y con toda su pasión el poder de la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos. En la reunión, los presentes demandaron tomar medidas más drásticas para combatir la inseguridad en el país, mejorar el presupuesto de los gobiernos locales, así como revisar la ley de revocatoria. Un grupo de ellos se pronunció en contra de la ley aprobada por el Parlamento que promueve la no reelección inmediata de alcaldes. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a cambiar el tono de la información para contarles que el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Renzo Reyardo, manifestó que la presentación del ministro de Economía ayudó a esclarecer el por qué se tomó una decisión de reducir a cero el arancel de importación a insumos y bienes intermedios. Dijo que aprovecharon para hacerles conocer la disconformidad de los gremios empresariales sobre este tema. Veamos. Tema central por el que decidimos invitarlo al ministro a pedido de miembros de la comisión, de la congresista Chacón en primer término, y por supuesto fue votado por unanimidad, se tomó el acuerdo y se procedió a invitar al ministro. Yo saludo la presencia del ministro, por supuesto, de haberse dado un espacio en su agenda y poder venir abiertamente a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo a responder algunas dudas que tenemos en relación a la promulgación y a la ampliación de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 312,
un decreto supremo que genera evidentemente reacciones de parte de algunos gremios, de parte de ADEX, de parte de la Sociedad Nacional de Industrias, de parte de algunos sectores económicos que se ven directamente afectados por esta reducción a cero del arancel de importación, y que eso conlleva a la eliminación del cobro del drawback que tenían justamente los exportadores y que alcanzó aproximadamente, o que alcanza anual a una cifra de 800 millones, y que esto ya no tendría que ser un compromiso de parte del Estado. El ministro ha contado que ha convocado y que los había convocado a los distintos gremios al ministerio antes de la aprobación de la norma. Nosotros hemos propuesto que incluso a través de la comisión, a través del grupo de trabajo que encabeza el congresista José León, que tiene que ver con las afectaciones que puedan darse en relación a los tratados de libre comercio firmados entre Perú y algunos países del mundo, producto de este decreto supremo justamente, hemos creado un grupo de trabajo encabezado por el congresista León para que también pueda dar algunos aportes y, en fin, intercambiar ideas con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo en tanto no ha entrado en vigencia, que todavía están faltando 20 días. Así que esperemos pues que hayan las coordinaciones, que hayan los contactos. El ministro ha respondido a todas las inquietudes de los colegas y bueno, nosotros evaluaremos ya algún siguiente paso que dar. Algunos plantean la derogatoria de esta norma. Se dice que afecta a muchos sectores, que hay mucha gente que se quedaría sin trabajo porque las industrias peruanas y sobre todo las vinculadas a la exportación estarían viéndose afectados producto pues de estas disposiciones y de estos dispositivos del Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, el ministro ha sido muy enfático al defender el decreto supremo, ha dicho que va a mejorar la producción porque aminoran los costos y que no va a afectar los Teleset. Además dijo de que era potestad del Ejecutivo. Sí, esa es una posición evidentemente del Ejecutivo y del propio ministro de Economía. Es más, dijo que es una ley, una iniciativa que compete única y exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Entendemos que el Ministerio de Ambiente no está del todo cómodo con algunos dispositivos que justamente permiten eliminar barreras burocráticas del sector ambiente, ¿no? Medioambientales. Por lo tanto, entiendo esa posición del ministro. Sin embargo, creo que esto hay que trabajarlo de una forma tal que todos se sientan de alguna manera satisfechos. El Perú lo conformamos no solamente los ciudadanos, los conforman también las empresas que hacen que nuestra economía sea más sólida y robusta, lo conforman los gremios, lo conforman las personas que están laborando permanentemente en las empresas y que ellos se sienten y entienden que esta medida los puede afectar. Por tanto, creo yo que hay que seguir teniendo apertura, no basta con haberse reunido anteriormente a la presentación de la medida o de la norma, sino creo que hay que seguir en esa misma línea. El ministro lo ha dicho el día de hoy, esperemos que su compromiso se mantenga y reitero que nosotros nos gustaría estar permanentemente informados, así me lo han hecho saber los asesores del ministro, para que finalmente dentro de 20 días que entre en vigencia todo esté como corresponde, o de ser necesario, que es lo que de alguna forma plantea la comisión, modificar algunos dispositivos que, reitero, permitan que estos gremios, sindicatos, empresas que se sientan afectadas con la aprobación de la medida no encuentren ellos una dificultad para seguir realizando sus operaciones. Ellos se quejan permanentemente y eso hay que decirlo con claridad. Nosotros simplemente somos el nexo para poder decírselo al sector ejecutivo. Ellos se quejan con permanencia que hay muchas empresas que quedarían prácticamente en la calle, o personas, familias que laboran en sus empresas, producto de la medida. Muchos dicen que viven básicamente el drawback, porque son exportadores. Entonces creo que hay algo más que hacer y hay que tener esa apertura para coordinar adecuadamente y finalmente tener dentro de 20 días una norma que, reitero, sea buena para todos. La Comisión de Ética del Parlamento escuchó los descargos del congresista José León sobre sus presuntos vínculos con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres. El titular de la comisión, Humberto Lay, señaló que para la próxima sesión han citado a la esposa del congresista José León y a Lucía Villavicencio, quien firmó el contrato de alquiler de la casa de Huanchaco. Veamos.
Bueno, efectivamente, después de una larga audiencia, los miembros de la comisión han decidido que hay que reiterar la invitación que se ha hecho ya a la esposa del congresista, como también a la señora Lucía Villavicencio, quien firmó el contrato de alquiler de la casa en Huanchaco, y también al administrador de los negocios del congresista en La Libertad, para aclarar algunos puntos, ¿no? Precisamente, congresista, buenas noches. ¿Cuáles son estos puntos que necesitan aclaración, considerando la presentación del congresista de León? Bueno, fundamentalmente lo que se quiere determinar es cuál era el grado de conocimiento que tenía el congresista acerca de las actividades de este individuo, de este ciudadano, para quien la señora Lucía en realidad estaba alquilando el local, porque esto ha quedado claro por las declaraciones de la misma Lucía Villavicencio, que ella no era la verdadera inquilina, sino que estaba firmando el contrato de alquiler a nombre de otra persona, ¿no? Entonces, lo que se quiere determinar con claridad es cuál era el grado de conocimiento del congresista acerca de esto, ¿no? Congresista, si se le vuelve a reiterar la invitación a la esposa y a la trabajadora, ¿ellos podrían faltar nuevamente como lo hicieron hoy? Sí, bueno, como Comisión de Ética no tenemos facultades coercitivas, ¿verdad?, para obligarlos a venir, pero sí a invitarles. Lo que la señora Lucía Villavicencio ha dicho a la Comisión es que no tiene recursos económicos para venir y pide que el Congreso pues le pague los pasajes para ella y para su abogado y otra persona. Entonces, vamos a tramitar eso ante la mesa directiva y si se logra eso, bueno, yo creo que será posible su presencia ante esta comisión, ¿no? Ahora, también se estuvo debatiendo bastante la presencia de ella. ¿Qué tan importante sería, como usted dice, si no quiere no viene, pero si ella viene, qué tan importante sería para la defensa del congresista José León? Es importante porque conocemos declaraciones que ella ha hecho ante medios de prensa, sabemos que ha declarado ante la Fiscalía, pero no tenemos nosotros una declaración directa de primera mano de ella, ¿no? Así es que eso va a ser importante para los miembros de la comisión. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el tema del congresista José León? ¿Qué invitados se van a de repente programar para la próxima sesión? ¿O de repente ya hay un preinforme sobre el caso? No, todavía no hay informe. Estamos recabando toda la información, teniendo las audiencias con todas las personas que sea posible. En este caso esperaríamos la respuesta de estas 3 personas y si aceptan venir, pues entonces se programará una audiencia, ¿no? O con las que puedan, con las que acepten venir, ¿no? ¿De qué, podría repetir, por favor, de qué esas 3 personas, cuáles son sus nombres, de quiénes se tratan, por favor? La esposa del congresista, la señora Lucía Villavicencio, quien es la que firma el contrato de alquiler, y el señor Olea, que es el administrador de los negocios del congresista en La Libertad o en Trujillo, ¿no? Disculpe, con respecto al congresista Heriberto Benítez, ¿qué es lo que se ha decidido? Se va a evaluar durante esta semana el pedido que le ha hecho de una revisión, ya que el recurso de revisión no está contemplado en el reglamento de la Comisión de Ética. Además que lo que ha emitido la Comisión es una recomendación solamente al Pleno, no es una resolución de sanción, y por lo tanto vamos a evaluar los argumentos que él ha expuesto. Es supuestamente una resolución de la Fiscalía que, según su declaración, según sus palabras, lo absuelve de todo, pero que no es, para nosotros no es exactamente cierto, porque es un informe de una fiscal que recomienda investigar a 4 fiscales, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la conducta del congresista, que es lo que nosotros vemos desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, simplemente el próximo lunes, en base a un informe previo de la Secretaría Técnica, decidiremos si se acepta o no se acepta ese pedido de ese recurso de revisión, ¿no? Congresista, la comisión, después de ver el caso del legislador León,
vio el caso del congresista More y del congresista Espinosa, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que determinó? Hemos visto dos informes, uno final y otro de calificación. El informe final con relación al congresista Daniel Mora ha terminado de una recomendación pública, que es el nivel más leve de sanción que puede aplicar la Comisión de Ética, ya que él envió una carta a la CONAFU recomendando que se otorgue una autorización definitiva a una universidad. Y con esto, pues siendo su posición de un congresista con autoridad, esta recomendación resulta siendo una forma de presión, ¿no? Lo cual no es correcto de acuerdo a los principios del Código de Ética. Por lo tanto, se le recomienda, ¿no?, por escrito, que tenga más prudencia en lo sucesivo en sus comunicaciones a funcionarios públicos. Y en el caso del congresista Renan Espinosa, con relación a unas denuncias que hubo contra él por su participación en un mitin en favor de su hijo, candidato a una alcaldía de Puente Piedra, se declaró improcedente porque el participar en mítines es parte de la tarea, de la labor de un congresista. Nunca deja de ser político, nunca deja de ser miembro de un partido político, de tal manera que no procede ningún tipo de sanción porque no hay una falta ética al respecto, ¿no? Así que se ha declarado improcedente esta denuncia. 8:22 de la mañana, les recordamos que tenemos la pregunta del día publicada en nuestra cuenta de Twitter. La Comisión de Constitución debatirá el proyecto de ley que plantea la obligación de actualizar la dirección del domicilio en el DNI. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Nueva pausa en CNC Matinal, no se muevan, regresamos con más información, los dejamos antes con la agenda legislativa. Ocho y media de la mañana, amigos, es momento de presentar los titulares de hoy martes 18 de noviembre. Presidente de la Asamblea Popular Nacional China será recibido este viernes por representación nacional en sesión solemne. Visita oficial tiene como objetivo fortalecer relaciones bilaterales. Fiscal de la Nación confirmó investigación interna a varios fiscales por estar involucrados en caso Orellana. En tanto, presidente del Poder Judicial aseguró que proceso a Orellana durará 2 años. Comisión que investigará al prófugo Martín Belaúnde Locio quedaría conformada este jueves. Congresistas opinaron que este grupo de trabajo debería ser multipartidario. Primer vicepresidente del Parlamento pidió dejar de lado temas mediáticos para abocarse a la agenda del legislativo que tiene que ver principalmente con educación y salud.
Caficultores y arroceros de región San Martín demandaron apoyo financiero y capacitación para enfrentar plagas que afectan sus cultivos. Fue en audiencia pública realizada en Tarapoto. La Comisión Agraria se trasladó hasta la ciudad de Tarapoto para realizar una audiencia pública sobre la problemática del agro en esta parte del país. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Durante la tercera audiencia pública de la Comisión Agraria en San Martín, agricultores de 10 distritos cafetaleros y arroceros de la región se reunieron en el auditorio de la Municipalidad de Tarapoto. Ahí expresaron sus preocupaciones a los congresistas William Monterola, titular de este grupo de trabajo, Yehude Simón y Esther Saavedra. La roya María, la región lo ha devastado en 80%, ya las plantas ya no las vamos a recuperar, están fisiológicamente afectadas ya. Lo que tenemos que hacer es sembrar nuevamente, amigos. De 6, 7, 8 toneladas o quintales que adquirían por campaña, por hectárea, hoy están en 55, 56, 70, 80 en algunos casos. De esos cafetales que están siendo recuperados. Pero estamos curando al enfermo sin limpiar su casa. Está lo que se llama la bacteria, el añulo bacteriano. Es peor que la roya. Ya está en Tumbes, bajo a Piura, está en La Payette. Hemos detectado en el Alto Mayo una área de 15 hectáreas que ya está con esta bacteria. ¿Eso qué significa? Es un flagelo. Y es que el objetivo de la audiencia fue conocer los avances del plan de emergencia del gobierno contra la roya amarilla del café, pero también la problemática de otros sembríos como el arroz. El señor Luis Arsenio nos habló para la declaratoria de emergencia del arroz. Vamos a nosotros solicitar, vamos a conversar con el ministro de Agricultura para ello. Asimismo, sobre la franja de los precios, vamos a pedir que se renueve el no pago de los 4% de tracción, asimismo el 1% del arroz es cáscara. El jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, Alberto Maurer, precisó que en San Martín se empadronó a 26.930 productores y se intervino el 50% de las hectáreas de café infectadas con la plaga de la roya. A estos señores se les entregó casi 9.000 kits de prevención y ayuda en contra de la roya del café. Esto representa 44.000 hectáreas, casi el 50% del área cafetera del departamento de San Martín. Y lo que más orgullo me da es que a través de línea, en apoyo del SENASA, que tiene liderazgo, se entrenó a 16.215 agricultores en la lucha contra la roya amarilla. Por su parte, el jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Walter Barrenechea, indicó que se continúa capacitando a los agricultores en el uso de plaguicidas, mientras el asesor del Ministerio de Agricultura, Benjamín Quijandría, anunció que $2 millones serán destinados al Programa Nacional de Investigación del Café. En tanto, Yehude Simón y Esther Saavedra destacaron el esfuerzo de los agricultores. Yo creo que podríamos hacer la gestión para ver las partidas especiales para el tema de resiembra o la siembra nueva que se tiene que hacer con los cafetaleros, ¿de acuerdo? En el tema de arroz, que creo que es un problema que no se puede dejar de lado, que no solamente es San Martín, es el norte de Perú en su conjunto, creo que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las semillas que aquí se mencionaba. Yo quisiera pedirle, en nombre del pueblo, que con todas estas organizaciones que hay, ¿por qué ustedes no se ponen de acuerdo y ponerles como aliados para que sean nuestros supervisores a este presupuesto y este producto distribuido? Según el INIA, el café es el primer producto agroexportador del Perú y de las 425.000 hectáreas de café que se producen a nivel nacional, 92.000 corresponden a la región San Martín. Culminada la audiencia pública en la ciudad de Tarapoto, los congresistas se trasladaron hacia la Estación Experimental Agraria El Porvenir para verificar el estado de sus instalaciones. En el lugar, los legisladores visitaron los laboratorios, donde se multiplican especies amenazadas por la deforestación. También constataron que las instalaciones requieren de urgente reparación para garantizar un mejor trabajo científico a favor de la región San Martín. Los agricultores de la región San Martín aseguran que con mucho esfuerzo lograron migrar hacia cultivos alternativos como el café y el cacao. Por ello solicitan con urgencia
capacitación científica y tecnológica. Informó con la cámara de Ernesto Cruz, Perla Villanueva, para la Central de Noticias del Congreso. El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, saludó que el Pleno del Congreso aprobara una prórroga a la exoneración del IGB de los pasajes aéreos Lima y Iquitos-Lima. Pero para más detalles sobre la aprobación de esta norma, nuestra compañera Susana Espinosa se encuentra con el legislador. Adelante, Susana, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Estoy aquí con el segundo vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis, con quien vamos a hablar de una importante ley que fue aprobada la semana pasada en el Pleno. Bienvenido al canal del Congreso. Congresista, finalmente se logró conseguir la prórroga de la exoneración de impuestos para los pasajes desde hacia Iquitos, algo que esperaba la población de Iquitos, ¿no? Toda vez que creo que se finalizaba este mes esa exoneración. Sí, realmente era importante aprobar este proyecto presentado por el Ejecutivo, pero que tenía aparejado un proyecto presentado por mi persona el 13 de mayo del 2013, pensando y tomando la previsión de que era importante, de acuerdo a lo que establecía la norma, uno, la evaluación al año del proyecto, y dos, la necesidad de no llegar muy ajustados como estábamos llegando ahora. Y el Ejecutivo, bueno, presentó un proyecto alternativo que reducía digamos, de 6 a 3 años la ampliación o la prórroga de la 29285, que es la ley que exonera del IGB a los pasajes desde Iquitos a Lima y Lima a Iquitos, como una compensación por una realidad que es importante siempre mencionar y recalcar. La situación geográfica de la región Loreto es diferente a todo el país, o sea, es así de radical. Y más aún en esa circunstancia, la ciudad de Iquitos. Iquitos es la ciudad, si no la segunda, a nivel mundial, con más de 600.000 habitantes, que tiene una situación mediterránea de aislamiento y que no puede llegar a otra parte de su país o del mundo si no es por aire o navegando y no por tierra. También el hecho, congresista, de que la mayoría de la población que está en Loreto pues también son de escasos recursos, ¿no? Y el viaje que ellos podrían hacer aparentemente por tierra, porque no hay forma, sino solamente es navegar, pero son días. Por lo menos 4 días hasta Pucallpa o Yurimaguas, y de ahí hacer una ruta de por lo menos 20 horas hasta Lima, 24 horas. Entonces es complicado porque a su vez riesgoso, informal. Y creo yo que, obviamente, en una situación, por ejemplo, de emergencia, obviamente 4 días es llegar ya con el destino casi, ya digamos, trazado. O sea, probablemente un enfermo no logre hacer eso. Entonces, creo que era importante también entender que, a la luz del análisis y la evaluación que se hizo del periodo digamos, de exoneración, antes del quinto año, o sea, terminando el 5.º año, los índices de evaluación han sido todos positivos. Incrementos de líneas aéreas de 2 a 4, crecimientos de 3 a 4%, aumento de turistas que llegaron de 430 a 730.000, incremento permanente digamos, el empleo formal en 3 puntos, crecimiento de la tributación en $4 millones. Y podemos ir, digamos, enumerando cifras importantes, todas positivas, lo cual obviamente ante una no prórroga implicaría una desaceleración a la inversa. Perderíamos un movimiento aproximado en $100 millones con ocupabilidad en turismo, menos trabajo, reducción de consumo, etcétera. Se reduciría el número de vuelos, que se subió a 11 de 4, probablemente bajase a una cantidad similar, menos líneas aéreas, se reduciría lo que es la competitividad, que es importante, y la competencia sana comercial, y temas así que obviamente hubiesen ocasionado un duro golpe a la economía de la región, que de por sí tiene una serie de deficiencias de producto, lo que hemos comentado, y de la carencia de una conectividad establecida, de matriz energética y otros digamos, ratios de evaluación, ¿no? Sin duda, entonces, beneficia a la población de la región de Loreto, congresista, y dinamiza su economía. Y yendo en la misma línea, congresista, ¿habría la manera de alguna manera, no sé si hasta ahora se están dando los vuelos que hacía la Fuerza Aérea, que de alguna manera también ayudaba mucho a la población, sobre todo la que tiene mucho menos recursos? Claro que sí, o sea, ya vale la pena recalcar algo, que a raíz de toda esta exoneración y la llegada y el flujo de pasajeros,
se logró implementar también vuelos intrarregionales, Quito-Tarapoto y Quito-Pucallpa, que antes no había, se han incrementado, y vuelos en la misma región. Y obviamente la participación de la acción cívica de la FAP siempre ha sido un reclamo permanente. Antes teníamos en el año 83 25 aviones que volaban, 12 Twin Otters y 3 Pilatus Porter. Ahora, hasta hace un año atrás, un poco más, había un avión volando. Creo que el esfuerzo del gobierno de haber comprado 12 aviones Twin Otter de última generación va a permitir a la Fuerza Aérea retomar ese esfuerzo de llegar a los sitios más alejados donde no llega otro vuelo que un avión cívico, la frontera nuestra, por ejemplo, o a vuelos a la zona de Contamana, a la zona del Datén del Marañón, que son tan complicados. Creo que es sumamente importante que se consolide ese tipo de servicio porque es parte del esfuerzo del gobierno por compensar una realidad de aislamiento que lo diferencia a la región de todo el país. ¿Va a promover usted mismo? Definitivamente, ya están llegando los aviones, así que lo único que queremos es tener la flota completa porque creo que se va a sentir como se sentía antes. O sea, la presencia de la FAP fue siempre muy importante para la región y hay que recalcar el esfuerzo que siempre hacían. El gobierno ahora está haciendo un esfuerzo, como digo, de adquisición, de completar las 12 unidades y con una flota nueva, obviamente el servicio debe mantenerse y mejorarse. Gracias. Bien, Karina, hemos estado entonces con el segundo vicepresidente del Parlamento, Norman Lewis. Adelante, Karina. Bien, gracias por la información, Susana, y también al congresista Norman Lewis. Vamos con más noticias. El congresista Giancarlo Bacchelli presentó el manual de incidencia política denominado Nuestra experiencia en sordoceguera. Este documento presentado en el Congreso recoge la experiencia de este sector de la población en el país. Veamos de qué se trata. De histórico y trascendental calificó el congresista Giancarlo Bacchelli Corbeto el lanzamiento del Manual de Incidencia Política que recoge la experiencia en la sordoceguera en el país y que fue presentado en el Congreso de la República. Este Manual de Incidencia Política marca un hito histórico para la sordoceguera en el Perú y todos los que estamos hoy aquí presentes tenemos que sentirnos afortunados y privilegiados de formar parte de este día histórico y trascendental para la sordoceguera en nuestro país. El parlamentario exhortó a las autoridades a trabajar de manera articulada y oportuna para velar por los derechos de las personas con discapacidad. Además, renovó su compromiso por trabajar por un país más justo e inclusivo para todos los peruanos. De otro lado, el viceministro de Poblaciones Vulnerables y presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, Fernando Bolaños, felicitó la labor del Parlamento y de los congresistas que vienen presentando distintas iniciativas que buscan la reivindicación de las personas con discapacidad. También manifestó que el trabajo del Ejecutivo continúa a favor de este sector de la población, en especial por las más de 7.000 personas sordomudas que necesitan ser monitoreadas por el CONADIS para acelerar los trámites del carnet y beneficios que mejoren su calidad de vida. Tanto el registro sea un proceso más rápido, que incluya en algunos casos incluso ir donde está la persona con discapacidad y registrarla donde vive con el apoyo del personal de salud. Y lo otro es cómo hacemos para trabajar con instituciones públicas y privadas para que realmente el tener pues un carnet de discapacidad realmente me haga más fácil la vida en varias cosas. En el evento participaron Ricardo Ceballos y Sheila Yacay de Sensi International Perú, quienes presentaron el manual y explicaron la recopilación de las propuestas de las distintas organizaciones agrupadas y miembros de la sociedad civil, que enriquecieron el trabajo que busca la sensibilización de la sociedad y las autoridades comprometidas en lograr mejoras en una población que aún necesita un cambio en la legislación. El énfasis del manual es la sordoceguera, porque es nuestra experiencia volcada en este libro impreso. Pero sin embargo, entendemos que es perfectamente aplicable para cualquier intervención social a fin de modificar estructuras, que finalmente es aquello a través de lo cual lograremos mejores y mayores reivindicaciones de las personas con discapacidad en el Perú. Aquellas que están sensibilizadas con este tema, con la realidad social. Acceso también a personas que tienen un poder de decisión, que pueden ser, por ejemplo, los asesores o las asesoras de estas personas. También está acceso a la información pública, que es también muy relevante, y eso puede ser a través también de los medios de comunicación,
Facebook, Twitter o también contactos que uno pueda tener con personas que manejan este tipo de informaciones. Informó Central de Noticias del Congreso. Realmente más medios de comunicación deberían tener más traductores para que muchas personas con ciertas dificultades puedan acceder a información como ustedes, como nosotros, ¿no? Bueno, vamos con más noticias. El congresista Hugo Carrillo invitó a conocer Andaimarca, centro poblado ancabelicano, que logró su distritalización en octubre pasado, luego que el Pleno del Congreso aprobara un proyecto de ley en ese sentido. El legislador también resaltó el presupuesto asignado al BRAE. Veamos. 1.700 millones de soles destinará el Ejecutivo al Valle del Río Apurímac en Neymantaro en el presupuesto del año 2015, el cual servirá para dotar de infraestructura básica a muchos pueblos de esta zona. El congresista Hugo Carrillo explicó la importancia de este desembolso en esta zona del país. Para erradicar la mosca de la fruta, para hacer que cultivemos café, para hacer que cultivemos cacao, para que se construyan las vías, para hacer vías asfaltadas. No nos contentemos solamente con la carretera Quinoa San Francisco hasta Pichari. Hagamos que, por ejemplo, haya conexión de Pichari hacia Quillabamba. Precisamente por su ubicación estratégica en la zona del Braem, el gobierno elevó a la categoría de distrito al centro poblado de Andaimarca, que hoy conmemora 76 años de creación, razón por la que el congresista Carrillo promovió el tercer Festival Turístico de Andaimarca Vive. Podemos discutir proyectos de ley que tienen que ver con infraestructura, con nuestra educación, con diversos temas, pero una ley de distritalización es una ley que no podrá ser borrada, es una ley que construye. Carrillo explicó además que con la reciente ley aprobada que convierte a Andaimarca en distrito se podrá hacer obras importantes y de trascendencia para el beneficio de su población. 2.177 centros poblados en el país. Esos centros poblados no tienen recursos. En genérico, más o menos se les entrega entre 200 y 300 soles mensuales a esos centros poblados. Los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre, Andaimarca estará de fiesta. Se espera recibir a turistas nacionales y extranjeros. Y luego de esta conferencia de prensa, el congresista Hugo Carrillo conversó con nosotros y nos dio mayores detalles sobre la importancia de la ley de distritalización para los más de 2.000 centros poblados que esperan ser elevados a esta categoría, sencillamente porque la asignación de los recursos les va a permitir alcanzar un mayor desarrollo para la población. Escuchamos. Una fecha muy importante para Andaimarca, no solo por estos 76 años, sino también por haber logrado esta mención de la distritalización, teniendo así mayores recursos para su desarrollo. Es un día absolutamente histórico. En nuestros pueblos dicen, por fin han hecho la ley más importante de nuestra historia. Podemos discutir proyectos de ley que tienen que ver con infraestructura, con nuestra educación, con diversos temas, pero una ley de distritalización es una ley que no podrá ser borrada, es una ley que construye, es una ley sobre la cual, es un cimiento sobre el cual construiremos nuestra futura historia, construiremos el desarrollo de nuestros niños, la educación de nuestros niños, nuestro futuro, en fin. ¿Qué beneficios realmente va a poder gozar ahora como distrito que antes de repente no podía contar porque no contaba con el tema de la distritalización? A ver, siendo lugares tan importantes, hay 2.177 centros poblados en el país. Esos centros poblados no tienen recursos. La Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 133, si mal no recuerdo, dice que esos centros poblados deben recibir algún recurso de su municipalidad provincial. No dice cuánto, no dice qué porcentaje. Entonces, en genérico, más o menos se les entrega entre 200 y 300 soles mensuales a esos centros poblados. ¿Qué se puede hacer con 300 soles? Si tenemos alguna amistad con el señor alcalde, recibiremos 1.000. ¿Qué podemos hacer con 1.000 soles? Planear tal vez, tener un almuercito tal vez, o construir una infraestructura, construir un plan. No se puede. Entonces no nos engañemos, no es posible construir país desde esos cimientos, con ese tipo de recursos. Por eso es que estamos haciendo todos los esfuerzos. El presidente Ollanta Humala, el gobierno nacionalista, está tratando de hacer entender al país que es necesario que se doten de recursos, sobre todo a los pueblos que están en la zona del Braem. Precisamente para el presupuesto del año 2015 se han aprobado 1.700 millones de soles para esta zona en busca también de la pacificación. Claro, la distritalización de Andaimarca y de Quichuas tiene ese marco.
es que el BRAEM es un territorio de 78.000 kilómetros cuadrados, tan grande como el territorio que hemos recuperado en nuestras costas sureñas, tan grande como Costa Rica y Panamá juntos, tan grande como 2 veces Dinamarca o 2 veces Bélgica. Ese es ese territorio. Podemos darnos el lujo de no acercar nuestra economía a ese tipo de territorio. Oiga, y no estamos hablando, ¿no es cierto?, de territorio agreste, no, estamos hablando de un territorio ubérrimo, con ingentes recursos, capaz de producir 50.000 cosas, con hidroeléctricas, con condiciones que no se engarzan con la economía nacional. Entonces no podemos darnos ese lujo. Es como lo que ocurre con la carne de alpaca, ¿no? ¡Ay, qué fea la carne de alpaca! Sí, tiene proteínas, pero no. Dicen, ¿qué tal sabe la carne de alpaca? Oiga, ¿qué? Nos estamos preguntando qué tal sabe la carne de alpaca cuando en realidad el país es deficitario en proteínas. ¿Qué nos está pasando? Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos una zona que ya miles de países quisieran tener ese territorio, con una capacidad de producción enorme, con una cultura fulgurante, enorme, fuerte. Hay que integrarla a nuestra economía. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Invertir 1.700 millones, por si acaso. Eso no es suficiente todavía, pero es absolutamente importante. Es histórico que en esa región tengamos una inversión de 1.700 millones. ¿Para qué? Para construir carreteras, para construir vías, para hacer que se genere valor agregado a nuestra producción, para que hablemos de verdad. Nuestros productos tienen que tener valor agregado. Nuestros productos tienen que engarzarse con la economía realmente existente. Porque, ¿qué decimos? Sustitución de cultivos, que arrasen con la coca y que pongan otros cultivos. Bueno, producimos otros cultivos. ¿Qué hay? Fruta. ¿Sabe qué? Está prohibido que venga la fruta del BRAEM a Lima. ¿Por qué razón? Porque dice que hay una enfermedad, hay una mosca de la fruta y no permite. SENASA no permite que venga esa fruta. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de nada si no invertimos. Esos 700 millones, 1.700 millones seguramente van a servir, por ejemplo, para erradicar la mosca de la fruta, para hacer que cultivemos café, para hacer que cultivemos cacao, para que se construyan las vías, para hacer vías asfaltadas. No nos contentemos solamente con la carretera Quinoa-San Francisco hasta Pichari. Hagamos que, por ejemplo, haya conexión de Pichari hacia Quillabamba. Aperturemos. La comunicación es absolutamente importante. Comprar los productos es absolutamente importante. Si no, no erradicamos nada. Por eso tenemos que felicitarnos y agradecer la decisión del gobierno de invertir 1.700 millones y hacer que todos nosotros conozcamos el BRAEM, las potencialidades del BRAEM. ¿Sabe qué? Por ejemplo, en el BRAEM está el núcleo de la cultura quechua, lo más importante. Está exactamente en el BRAEM, está engarzada la cultura de nuestro país. Asháningas y quechuas juntos, todos nosotros bailando, ¿no es cierto?, señalándole al país el camino, el derrotero. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Andaimarca. Bien, vamos a enlazarnos en directo con nuestra compañera Perla Villanueva. Ella se encuentra en el hemiciclo principal donde se reúne ya la Comisión de Constitución. Perla, buenos días, te escuchamos. Hola. Sí, Perla, te escuchamos, adelante. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Perla, te escuchamos. Muy buenos días, nos enlazamos desde el hemiciclo principal del Congreso de la República. Aquí en instantes va a iniciar la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento con temas muy importantes para debatir, como por ejemplo la propuesta o las iniciativas que plantean pues el escaño vacío para casos por narcotráfico. Estamos con el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el congresista Luis Yatas Altamirano, para que nos dé mayores detalles, nos dé cuenta sobre lo que se va a tratar el día de hoy aquí en esa sesión de la Comisión. Congresista, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, esperemos que el día de hoy tratemos un proyecto importante como es el curul vacío. Es una iniciativa que busca aplicar sanciones a quienes está probado fehacientemente que hayan sido objeto de financiamiento, relaciones con narcotráfico y lavado de activos. Este es un tema de debate, de mucha discrepancia, pero importante el día de hoy. Entiendo que llegamos a un consenso y esperemos que ya tengamos un dictamen por parte de la Comisión. Ese sería el debate de los dos proyectos, tanto de la congresista Marisol Espinosa como de la congresista Lourdes Alcorta. Efectivamente, lo que busca es introducir en el reglamento del Congreso, a su vez, la modificación del artículo 25 relacionado a una sanción de este tipo. Además de ello, también esperemos
debatir y llegar a un consenso para que ya tengamos un dictamen relacionado al cambio del domicilio habitual, una modificatoria en la ley, no solamente en la ley de elecciones, sino también en la ley del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, respecto a considerar el domicilio habitual, ¿no?, para efectos de un control respecto al ciudadano que debe habitar en una jurisdicción. Esto es por la problemática o la situación que se presentó en las últimas elecciones respecto a los denominados votos golondrinos y otros más, ¿no? Efectivamente, está relacionado con este tema y bueno, esperemos sacar un dictamen que resuelva esta situación. Muy bien, congresista, muchas gracias. Entonces vamos a dejarlo porque tiene que ya iniciar esta sesión a la llegada de los parlamentarios. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, congresista Karina. Era la información entonces desde aquí, desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional. Como ya hemos escuchado, dos temas muy importantes que el día de hoy tiene previsto manejar o, mejor dicho, debatir, discutir este grupo de trabajo parlamentario. Tanto la propuesta para el escaño vacío, para casos de narcotráfico, propuestas planteadas, como ya lo sabemos, por las congresistas Marisol Espinosa y Lourdes Alcorta, y también el tema sobre identificación ciudadana y las modificatorias al documento nacional de identidad. Vamos a volver contigo y más adelante, por supuesto, les brindamos toda la cobertura desde este punto de transmisión. Buenos días. Bien, gracias Perla por los detalles. Vamos a volver contigo en unos minutos más. Ahora vamos a pasar a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día que se publicó en nuestra cuenta de Twitter. La Comisión de Constitución debatirá el proyecto de ley que plantea la obligación de actualizar la dirección del domicilio en el DNI. ¿Qué opinan? Marisabel nos dice, me parece que eso debería ser una obligación, además de esta forma se evitarían los votos golondrinos. Mayra Nivea opina, sin duda es necesario para la transparencia de los futuros comicios electorales. Frida nos dice, lástima que se les tenga que obligar a los ciudadanos a ser correctos. El cambio de la dirección en el DNI es un deber. Pedro Rivas comenta, medida que servirá para evitar los votos golondrinos, esperemos que se apruebe pronto. Sandra Escobar también opina, me parece correcto, no se puede votar en el distrito donde no vives o dejaste de vivir hace años. Sofía Valiente también opina, buena iniciativa, ojalá sea promulgada pronto. Bien amigos, llegamos al final del noticiero, muchas gracias por acompañarnos, nosotros los dejamos con los titulares del día. ¿Tenemos los titulares? Bien. Presidente de la Asamblea Popular Nacional China será recibido este viernes por representación nacional en sesión solemne. Visita oficial tiene como objetivo fortalecer relaciones bilaterales. Fiscal de la Nación confirmó investigación interna a varios fiscales por estar involucrados en caso Orellana. En tanto, presidente del Poder Judicial aseguró que proceso a Orellana durará 2 años. Comisión que investigará al prófugo Martín Belaúnde Locio quedaría conformada este jueves. Congresistas opinaron que este grupo de trabajo debería ser multipartidario. Primer vicepresidente del Parlamento pidió dejar de lado temas mediáticos para abocarse a la agenda del legislativo que tiene que ver principalmente con educación y salud. Caficultores y arroceros de región San Martín demandaron apoyo financiero y capacitación para enfrentar plagas que afectan sus cultivos. Fue en audiencia pública realizada en Tarapoto.